Muy buenas, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Es para mí un gusto saludarlos. Les habla su hermano Darwin Romero Pavón. Asimismo, le doy la bienvenida al culto devocional de las 3 de la tarde. Les invito a que preparen su corazón y su mente para que podamos buscar al Señor en este tiempo de refrigerio. Y para dar comienzo, les invito a que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 128, versículo 1. Les repito nuevamente, libro de los Salmos, capítulo 128, versículo 1. Que dice así: La bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Gloria sea a Dios por su linda palabra. Qué precioso es saber, hermano, qué bienaventurados somos vivir bajo el temor de Dios. Entender que solo bajo su cobertura estamos seguros. Hay que confiar en Dios, querido hermano. Les invito a que hagamos de esto una diaria práctica. Amén. Ahora, para continuar con el culto devocional de esta hora, les invito a que por favor entonemos cantos al Señor, estos preciosos signos que serán cantados por mis hermanos. A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él
sé que Él viviendo está por ti. Vive en mi corazón. Ahora, hermanos, continuando con el culto devocional, pasaremos a la palabra del Señor, la cual será impartida por el hermano Ángel Ortega. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos y amigos que nos escuchan. El tema que vamos a abordar esta tarde es acerca de un aspecto elemental en la vida del cristiano, como lo es la fe. Hoy, 29 de mayo de 2020, nos encomendamos en las manos del Señor para iniciar este tema. Esperamos que tengan todos por ahí cerca lista la Biblia para que me acompañen en la lectura de los diferentes pasajes que vamos a tocar. En el cristianismo, históricamente, la fe es una virtud teologal, lo ha sido, y que consiste en la adhesión a Cristo y a su mensaje en general. La fe que salva, la fe salvífica, es la total confianza del hombre en Cristo Jesús. Es decir, si el hombre viene a Jesús sin fe, de nada le sirve. De nada le sirve porque la fe es algo, como decir, un instrumento a través del cual llega el hombre a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Entonces, la fe es la total confianza del hombre en Cristo. Se asegura que en la teología bíblica la palabra fe es una de las más importantes y más mencionada. El tema de la fe era el tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, en especial de Pablo y de Juan. Lógicamente que sus antecedentes, absolutamente todos los antecedentes de la fe, están ordenados de tal manera en el Antiguo Testamento que es muy fácil descubrirlos. Las palabras fe, fiel y creer, fe y creer son sinónimos y vamos a tratar de enlazar estas palabras así muy someramente, porque este es un tema de gran trascendencia, de mucho contenido. En la palabra, en las Sagradas Escrituras, encontramos la fe en una inmensa cantidad de veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, es donde más se menciona, en Hebreos, etc. Por lo tanto, vamos a usar con frecuencia las palabras confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad, porque están entrelazadas, pero el origen está en la fe, porque nadie es fiel, nadie puede ser fiel al Señor si antes no cree en el Señor. Nadie puede ser obediente al Señor si antes no tiene fe en Él y puesta esa fe en Él, en el Señor Jesús. Y seguridad y muchas otras palabras que son consustanciales, que son sinónimos de la palabra fe. Decía que las palabras fe, fiel y creer se encuentran
en el Antiguo Testamento aproximadamente 75 veces y en el Nuevo Testamento más de 600 veces. La palabra fe en el Antiguo Testamento suele usarse con mucha frecuencia en referencia a Dios. Ese es el tema. No se refiere acerca de la palabra fe que no apunte a Dios, que no vaya a Dios. La fidelidad de Dios, especialmente en guardar los pactos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 nos dice: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no tiene fe a Él previamente. Es decir, el hombre va, no es que va por su propia iniciativa a Dios con fe. Dios está extendiendo, ofreciendo al hombre su infinita gracia. Y el hombre tiene ese poquito de fe a su disposición. Y cuando el hombre decide entregar su vida a Cristo, utiliza ese poquito de fe y en la misericordia, en la gracia de Dios, en ese atributo único de Dios que solo Él lo tiene, que es la gracia, mediante la cual, por la fe, nos da salvación en Cristo su Hijo. En las Sagradas Escrituras también les ruego que busquemos en Isaías capítulo 49, versículo 7. Dice la palabra: Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. La fe, hermanos, la fe de los hombres tiene el sentido de una absoluta y llana, y podemos decir entera confianza en Dios. No puede ser de otra manera, como lo encontramos demostrado a lo largo de toda la Escritura, de la revelación de Dios al hombre. Por ejemplo, y vamos a pedirles que vayan a la Biblia conmigo, en el libro de Job, capítulo 16, versículo 19, dice: Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Y mire ahí mismo en el libro de Job, esta joya de expresiones de este varón de Dios, como es Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Queridos hermanos, queridos oyentes, al principio de esta lectura de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, es como para caer de rodillas ante Dios, reconociéndole
Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, lo dice con una certeza de primera, lo dice con una gran fe, con una convicción, refiriéndose al Señor Jesucristo. Al fin se levantará sobre el polvo, dice, la resurrección del Señor. Tenemos otra lectura aquí seguido en el Salmos 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Creo que ustedes todos estarán de acuerdo conmigo que en la Biblia el ejemplo predilecto de la fe siempre buscamos a Abraham porque es un símbolo de fe, un ejemplo de fe. En el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, les ruego que vayan conmigo para que leamos una parte. Dice la Biblia, y creyó a Jehová, refiriéndose a Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Eso implica fe. Se dice también que esta mención al vocablo creer es la primera vez que aparece en la Biblia, en el capítulo 15, versículo 6. Hermanos, el vocablo creer implica confiar, equivale a confiar, dando a entender también fe, confianza plena. Dije que es la primera vez que el verbo creer se menciona en la Biblia, en la Sagrada Escritura. La frase "y creyó a Jehová", que lo acabamos de leer, expresa el gran principio de la salvación, como quien dice el inicio ya acerca de la salvación, pues que solo mediante la fe en Cristo el hombre tiene acceso a la presencia de Dios. Solo a través de la fe en Jesús el hombre puede tener acceso al reino de Dios. El patriarca Abraham, es decir, el padre Abraham, como suele decírsele, salió de Ur de los caldeos sin saber a dónde Dios lo llevaba. Fue el acto de creer a Jehová, de confiar a Jehová, lo que le trajo justicia a Abraham, sin tener que hacer ningún acto meritorio, ninguna obra para lograr puntos. Su justicia fue una justicia solo por la fe, no una justicia producto de obras, no. Fue solo por la fe que depositó plenamente en el Señor. Creyó al Señor, vio confianza en Dios y la convirtió en realidad, una fe plena, absoluta, llana. En el libro de Hebreos, les ruego que me acompañen en la lectura, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, que este varón iba por fe. Creyó que iba a tener un hijo, pese a su avanzada edad, como lo leemos en Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice la palabra: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Y cuando Dios le pidió que sacrificara a ese hijo, no se opuso, por fe caminó. Hebreos capítulo 11, versículo 17 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito en ese momento. Imagínense qué fe de hombre. Todos los siervos de Dios, los fieles de Dios del Antiguo Testamento, mencionados en Hebreos capítulo 11, sin duda que anhelaban lo prometido, sin duda que estaban ansiosos de ver lo que el Señor les prometió, pero murieron sin conocerlo de cerca. Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, nosotros aquí en la tierra estamos por un momento, podríamos decir, un momento, nada más, somos peregrinos. Nuestra morada está en los cielos. Esa esperanza, esa confianza se aclara plenamente y se concreta en el Nuevo Testamento, cuando se enfatiza que la única fe verdadera está siempre vinculada, está siempre enfocada y enlazada con Cristo. Está apuntando a Cristo, como nos lo dice la palabra en 1 Corintios 3:11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, no hay otro más que Cristo. No, el hombre no puede poner la fe en otro lugar que no sea Cristo si quiere ser salvo. El supuesto conflicto, por ejemplo, entre Santiago y Pablo, referente a la fe versus las buenas obras, es un concepto totalmente errado. Pablo no rechaza las buenas obras. Tampoco Santiago rechaza la fe de Pablo. Ambos, Pablo y Santiago, hablan de la fe de Abraham. La fe, entonces, hermanos, contiene, encierra toda la vida nueva de un verdadero creyente. Es decir, ahí está en la fe la esencia de lo que el ser humano necesita para tener acceso a la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3:27, Romanos 3:27, ¿dónde pues, dice Pablo, dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe significa también aquella virtud, podemos decirlo. Significa ese aspecto elemental, virtud que especifica de mantener contacto con Cristo, mantener en el tiempo y en el espacio ese contacto con Cristo. Es un contacto continuo, permanente, no por un día, no por un momento, sino por toda la vida. No es estático esa cantidad de fe. En el cristiano tiene que ir creciendo en el tiempo.
En la palabra encontramos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la fe que salva, la fe viva, la fe verdadera, solo puede ser aquella fe acerca de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 12 nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La fe en Cristo, Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se refiere al creyente, quien está ya justificado, que pasa a ser un hijo en la familia de Dios. En la edad apostólica, es decir, en la iglesia, cada vez más se ha venido considerando que la fe significa o se considera como el cuerpo oficial de doctrina. En Judas, versículo 3 y versículo 20. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanos, y con esta lectura que acabamos de hacer, sin duda que ahí el ambiente era de apostasía y el profeta Judas estaba exhortando al pueblo a que como decimos, se plantara a defender su fe, a defender la fe a Cristo. Lo que hemos tratado hasta aquí de escudriñar así, a grosso modo, hablamos, hallamos que la enseñanza de los apóstoles se puede considerar, entre otras cosas, como lo siguiente. Vamos a hacer lo posible por ordenarnos en esto. Que la fe, en primer lugar, que la fe se basa en un hecho histórico. En Hechos capítulo 17, versículo 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. También la fe es más que un acto de creer. Los demonios también creen, según Santiago, y no solo creen, dicen, sino que tiemblan. La fe es el establecimiento de una relación personal con Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, encontramos lo que nos dice la palabra. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día, hermanos, es el día decisivo, es el tiempo en el cual el creyente tendrá y todas las personas que enfrentarnos al Dios Todopoderoso. Queridos hermanos y hermanas, los recursos del creyente, sobre todo en estos momentos de angustia, por qué no decir de apostasía y decadencia espiritual, como lo que vivimos actualmente, son muchos los recursos que el creyente tiene a su alcance para defenderse, para estar seguro, para que la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo se afiance más
se aclare, si hay dudas, que tome fuerza en momentos como estos. La fe en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire qué interesante. Tenemos aquí otro recurso, el Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es decir, permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros. También tenemos la palabra de Dios, un excelente recurso, insustituible, la gracia de Cristo, el separarse también de aquellos, como dice la palabra, vasos que son para deshonra, es decir, aquellas amistades, entre comillas, que nos estorban, que enturbian nuestra vida cristiana. También tenemos la seguridad plena de la recompensa del Señor en su día. La fidelidad y el poder del Señor que actúa poderosamente en nosotros es otra arma para nosotros. Es otro recurso indispensable. La fe es, hermanos, la puerta por donde todos tienen que pasar si han de alcanzar salvación. Es una entrega personal a Cristo en respuesta al sacrificio que Él efectuó en la cruz del Calvario. En la palabra encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro detalle es que más que una decisión momentánea, la fe es un ambiente espiritual. Resulta de la fe que hemos puesto individualmente en el Señor Jesús. Es un modo de vida, es un nuevo modo de vivir, es un nuevo estilo de vida, resultante de la fe que está ya puesta en Cristo Jesús y hemos sido justificados. Ya no podemos pasar a otro ambiente. La fe es indispensable para la justificación, es elemental. Cristo, inmolado en la cruz, efectuó la salvación de la humanidad, pero aún así el hombre sigue condenado, empecinado en sus quehaceres, a menos que creamos todos que Cristo murió por nosotros y lo recibamos como nuestro Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense qué privilegio tiene el hombre a la vista y lo rechaza. El Señor está ofreciendo sin precio, es gratuito la salvación. La fe está siempre, siempre vinculada con la gracia. Por ahí tiene que pasar la fe. Es a través de la fe que la gracia de Jesús se derrama en el individuo, en la persona que busca entregar su vida a Cristo, que le hace caso a Cristo. El mensaje de la cruz, la capacidad de responder a Él, no tiene requisitos de santidad, ni de grandes conocimientos, ni de grandes recursos, ni de buenas obras. No son los poderosos ni los sabios los que se salvan, sino los que creen a Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanas y hermanos, busquemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2.
donde la palabra nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe, y además obra fe en nosotros por su Espíritu Santo. El Espíritu en el cristiano, en el que decide entregar su vida a Cristo, vivifica. El Espíritu Santo de Dios vivifica a la persona que es justificada por la fe. Ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ahí se inicia en la persona una nueva vida que lástima que no hay tiempo para explicarlo todo, para referirnos así a grosso modo. Esta nueva persona anda en novedad de vida. El libro de Juan capítulo 6 versículo 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros recibimos la fe solo después de que el Espíritu ha venido a nuestra vida. Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber a las cosas que habrán de venir. La esencia de la fe, hermanos, consiste en recibir lo que Dios ha revelado, y podemos definirla como aquella confianza que se ejerce en el Dios de las Escrituras y en su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, que recibe a Cristo como su Salvador y Señor, e invita esa confianza, impele, por decirlo también como quien dice, exige a vivir en obediencia, en amor y en la práctica de buenas obras. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nuestra salvación, la fe es, aparte de todo mérito humano, confianza personal en el Señor Jesucristo, quien fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al impío, su fe le es contada por justicia. En la oración, por ejemplo, la fe es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos lo dice Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En relación a las cosas invisibles de que nos hablan las Escrituras, la fe le da sustancia a ellas, esas cosas invisibles, de tal manera que nosotros podemos actuar estando convencidos de su realidad. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, y con esto terminamos, nos dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, esperando que hayamos entendido, hermanos, que la fe
es un aspecto que el hombre tiene a su alcance. Por muy ínfima que sea la cantidad de fe, que no la podemos medir, ese poquito de fe, si el hombre no convertido al Señor no la pone a disposición de Dios y tras de ello no entrega su vida a Cristo Jesús, no puede entrar al reino de Dios. Y si no, veamos el ejemplo que tenemos en Nicodemo, en la conversación que hizo con el Señor Jesucristo, y muchas otros ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, donde se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie verá al Señor si no tiene fe, si no es santo, etcétera, etcétera. Que el Señor nos guarde. Yo les invito a que busquemos en la palabra de Dios nuestro mejor refugio. En las manos del Señor estamos seguros, en las manos de Dios, incrementando cada vez, cada día que pasa, a través de la lectura de la palabra, de la oración y la fe puesta en Cristo Jesús, vamos a estar seguros. Les invito a que leamos a partir de este momento el Salmo 91, que particularmente a mí me ha sido de mucha ayuda. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga a todos y pongamos en práctica esto. En el nombre de Cristo. Querido hermano, ahora como siguiente punto pasaremos al tiempo de oración, tiempo durante el cual pediremos al Señor por 3 temas principales. En primer lugar, por la cadena de oración. En segundo lugar, tema de oración del mes. Y en último lugar, tercer lugar, será la cadena de oración de 24 horas. Así que le invito a que allí donde se encuentre vamos a comenzar este precioso tiempo de oración. Y si tienen puntos específicos, familiares, personales, allí donde se encuentre le voy a invitar que también nos introduzca dentro de sus oraciones. Hagamos de esta cadena de oración un tiempo hermoso de búsqueda del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre de la gloria que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Dios, porque en esta hora estamos aquí, Señor, reunidos con un propósito, unidos con mis hermanos, Señor, en espíritu, Señor, queriendo venirte a pedir, Señor, por diferentes peticiones, Señor. Venimos a poner a tus pies, Señor, a tus puertas, Señor, las peticiones de mis hermanos, peticiones de la iglesia, Señor, peticiones propias, Padre, que queremos que tú, Señor, las tengas presentes. En el nombre de Jesús, Señor, toma, Señor, cada una de las peticiones que se te pondrán delante de ti, mi Dios. En primer lugar, Dios mío, venimos a ponerte, Señor, en tus manos, Señor, la cadena de oración. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, por mi hermana Ilsi Maldonado, Señor, mira sus finanzas, Padre, mira sus negocios, Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, todo este problema, Señor, por el que estamos pasando, Señor, así como muchas personas que pasan, Señor. Mi hermana Ilsi viene a pedirte a ti, Señor, que pongas tu mano, Señor, de provisión, Señor, pongas tu mano, Señor, proveedora, Señor. Sabemos que tú no dejas desamparados a tus hijos. Dios mío, guárdala ahí donde esté. Padre, provéele, dale, Señor, sustento diario a ella, a su casa, sus hijos, su familia entera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú tienes control de todo lo que está pasando, Señor. Y sabemos que tú no olvidas, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros, Señor, está pasando. Tú tienes control, Señor, y cuidado de tus hijos, Señor. Y tú lo único que pides de nosotros es fidelidad, Padre. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor. Y así como mi hermana te lo está pidiendo, Señor, porque ella tiene fe, Señor, de que tú, Señor, estás escuchando y que tú obrarás un milagro, Señor, y que tú tienes control de ella, de su familia, de sus finanzas, de sus negocios, su entrada, su salida, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Dios, también así mismo, Señor, venimos a pedirte, Señor, por la salud de mi hermana Lucila Martínez. Dios mío, por todo ese proceso, Señor, de sanidad, Señor, en sus rodillas, Señor. Ella está pidiendo por un proceso quirúrgico, Padre, para que sea aplicado, Señor. Señor, que si así tú
quieres, Señor. La mano de esos médicos, Señor, que harán esas cirugías, Padre. Bendícelas, Dios mío, guárdalas, Señor. Dale una nueva oportunidad, Señor, de restablecer todos los cartílagos, tendones, Señor, de sus rodillas. Señor, opera allí a donde ella ande, Señor, un milagro, Señor. Toma control de su salud, Dios mío. Solo la hermana Lucila Martínez, Señor, sabe todo lo que ha pasado, Señor, los dolores que ha podido tener, Señor, la recuperación que los ortopedas le han dicho, Señor, que ella necesita, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que esté con ella siempre, Padre. Oh Jesús, toma control de todo, toma control de cada cosa, cada decisión que se tome, Señor, en las manos de los médicos, en las decisiones que ella tome, Señor, con su recuperación. Dios mío, toma control de todo, Dios. En el nombre de Jesús también, Padre, venimos a pedirte, Señor, por mi hermana Cintia Vilar. Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, su recuperación. Ponemos en tus manos su salud. Señor, toma control de ella, toma control de su vida, de la provisión económica que necesite. Dios mío, de todo lo que ella esté pasando, dale fortaleza, Señor. Ayúdala, Padre. En el nombre de Jesús, toma control y sustento de su vida, de su familia, de cada situación, de cada pensamiento que esté sujeto a ti, Señor. Ayúdala, Señor, a salir adelante. Dios mío, solo tú sabes lo que ella está pasando y la situación por la que está atravesando. Provéele económicamente, dale sustento, Señor, que no falte en su mesa, Señor, alimento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios justo, Señor, y tú haces, Señor, y darás, Señor, según y conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que no olvides a ninguno de mis hermanos. Padre, provéeles salud, provéeles económicamente, Señor, para que puedan subsistir en estos tiempos, en estos momentos de crisis mundial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos. Dios mío, también te venimos a poner en tus manos, Señor, el tema del mes. Queremos darte las gracias, Señor, por tu bondad, por un aniversario más, Señor, de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, Señor. Que a pesar de, Señor, de que no nos estamos congregando físicamente, Señor, tú estás allí con nosotros, Señor, en nuestros hogares, cultos virtuales, Señor. Bendice a cada persona que las escucha, Señor. Que cada persona que escucha tu palabra, Señor, encienda en su corazón, Señor, como un fuego ardiente, Señor, el deseo por escuchar de ti. Llega a más personas, Señor, llega a las personas que lo necesitan, Dios mío, esas personas que necesitan oír de tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú has estado con nosotros todos los días de nuestras vidas, desde la fundación de la iglesia, Señor, desde que tú, Señor, tú has proveído todo y cada una de las cosas, Señor, para el cuerpo pastoral, para la administración de la iglesia, Señor, para toda y cada una de las cosas, Señor, que se planean, Señor, tú has proveído. Tú eres bueno, Dios mío, tú eres justo y misericordioso, y gracias te damos por todo eso, Señor. Te pedimos, Dios mío, asimismo, Señor, para que ponga, Señor, al pie de la brecha, Señor, más de mis hermanos, Señor, dispuestos a servir, Señor, en la obra, en tu obra, Señor. Que lo que hagamos, Señor, no lo hagamos para el hombre, sino que lo hagamos para ti, para servirte a ti, Señor, sin mirar a quién, Padre, sino que sabemos que de ti vendrá la recompensa y que tú eres justo, Señor, porque tú no olvidas nada, Señor. Porque tú, Señor, estás allí siempre para nosotros. Y esto solamente es un pequeño muestra, Señor, de lo tanto que tú has hecho, Señor. De la salvación que tú le has regalado, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Trae más hermanos, Señor, a que puedan servir. Trae más ciclos de conferencia. Más hermanos que traigan palabras, Señor, que estamos ávidos de escuchar, Señor, palabra fresca, palabra, Señor, palabra que nutra nuestros corazones, Señor, nuestras vidas enteras, para que la iglesia, Señor, sea edificada, para que tu pueblo no perezca, Señor, por falta de entendimiento, Señor, sino que seamos una iglesia sólida en tu palabra, que todo lo que hagamos, Dios mío, lo hagamos de la mejor manera, Padre,
basados en lo que dicen las santas escrituras que tú has dejado en el hombre, Señor. Asimismo, Dios mío, vengo a ponerte en tus manos la cadena de oración de 24 horas. Señor, son tantas cosas, Padre, las que hay que orar, Señor, diariamente. Pero Dios, tú tienes control de todo. Tú sabes las necesidades, tú sabes de los ministerios que están en la iglesia, tú sabes de cada una de las situaciones, tú sabes todos los vaivenes de la vida diaria, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestras familias, Padre, de toda la situación, Señor, que está pasando en Honduras, Padre. Te pedimos por un ministerio de caballeros fortalecido cada día, Señor. Que la iglesia, que los hombres de la iglesia, Señor, encuentren en este ministerio una fiel alternativa de edificación constante y que lo reflejen en los hogares, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestras casas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, Señor, con nuestro testimonio, Padre. Danos amor, Padre, para nuestras esposas, para nuestros hijos, Señor, para todas nuestras familias. Ayúdanos a ser comprensivos, Señor, a tomar mejores decisiones en pos de nuestras familias, sabiendo, Señor, que tú eres fiel, Señor, en todo. Danos fe, Padre, que no nos falte la fe sobre todo. También te pedimos por el ministerio de la Escuela Bíblica Infantil, Señor, que este ministerio, Señor, ahí donde estén, Señor, los niños de nuestra iglesia, Padre, estén funcionando, estén escuchando palabra, Padre, estén aprendiendo de memoria versículos, Dios mío, que en este periodo que no tenemos reuniones físicas en la iglesia, pues que los hermanos que integran el ministerio encuentren la manera más útil, Padre, de poder llegar a los niños, Padre, de poder alentarlos, de poder incentivarlos, Señor, a que te busquen a ti. En el nombre de Jesús sabemos que tú, Señor, tienes control, tú tienes todo esto, Señor, y que tú le darás ideas frescas a mis hermanos para que se pueda hacer, Señor, para que los niños, Señor, no queden a la deriva, sino que sean fortalecidos en estos tiempos, Señor, de dificultad. Asimismo, Dios, te venimos a pedir, Señor, por el ministerio del DFC, el ministerio del discipulado, Señor. Cuánta falta nos hace, Dios mío, estar en clases, Señor, domingo a domingo, estar escuchando, Señor, y fortaleciéndonos, Señor, en este ministerio, en estas clases, Señor, que son tan importantes, que son tan edificantes, Padre, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a encontrar maneras de continuar, Señor, de poder seguir adelante, Señor. A instar a que mis hermanos, a los maestros, Padre, estén fervientes ahí donde están en cada hogar, que cada alumno, Señor, tenga el deseo ferviente de buscarte a ti y sabiendo que en el momento que podamos volvernos a reunir, Señor, allí estaremos otra vez, Señor, buscando de ti, queriendo aprender de tu palabra, Señor, y nuevamente estudiar, nuevamente hacer guías, nuevamente a buscar en tu palabra, a buscarte a ti, Señor, lo enseñado por los maestros. En el nombre de Jesús te ponemos también, Señor, el ministerio musical, Padre. Que en este momento que hay que adaptarse a esta situación, que los hermanos del ministerio surjan iniciativas, Padre, también para que se pueda adorar al Señor de la mejor manera, incluyendo toda la congregación de manera virtual, que se pueda complementar con los cultos, Señor, y las actividades de la iglesia. Gloria a ti, Señor, por los hermanos que has utilizado todo este tiempo, Señor, todo este tiempo de emergencia, porque nos han llevado, Señor, himnos de victoria, Padre, himnos de alabanza a ti, Señor, y que nos han ayudado a fortalecer nuestras vidas. Gracias por ello, Dios mío. Te agradezco por cada uno de mis hermanos de los ministerios. También, Señor, por el ministerio de las damas, Padre, el ministerio de las mujeres, que estén dispuestas, Señor, a crear opciones de edificación espiritual en las hermanas, Padre, que también que surjan ideas, Padre, iniciativas de llamarse, Señor, de llamar a las hermanas, de estar en comunicación, de permanecer en esos, por medio de chat, Señor, de teléfonos, Padre, a estar incentivándose, Señor, entre ellas mismas, Dios mío, a que allí donde están en sus hogares sean estandartes, sean luz, Padre, y que sean la ayuda idónea que tú has pedido que sean para sus esposos, para sus familias, para sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelas, ilumínalas, provéeles, Padre, a toda y cada una de ellas. También por el ministerio de las familias, Señor, que nos des, Señor,
el beneficio de los hermanos de la iglesia, Padre, que nos ayudes a trabajar por las familias, Señor, para que ese ministerio se logre establecer un programa que pueda fortalecer vínculos familiares en los hogares cristianos, Dios mío, haciendo uso de herramientas virtuales, Padre, poder tener reuniones, Señor, con los hermanos, Señor, y poder atenderlos nuevamente, Padre, y que los ministerios, Señor, estén fervientes. Ayuda, Señor, a que las cabezas de cada uno de estos ministerios, Señor, estén con ideas frescas, Señor, estén con el temple y carácter tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. El ministerio de servidores fortalecido también, que no decaiga el ánimo, Señor, y la disposición de servir al Señor, sino que más bien encuentren las herramientas para incentivar a los hermanos a permanecer firmes, a permanecer fervientes, a permanecer estudiando y buscándote a ti en todo momento, allí en sus hogares, Señor, sabiendo que esto es pasajero, Dios mío, y que tú, Señor, nos vas a dar la oportunidad nuevamente de volvernos a reunir y que vamos a tener la oportunidad nuevamente de servir en tu templo, Dios. Padre, también te pedimos por el equipo de diseño del templo, Señor, un equipo de diseño activo que en este tiempo, Señor, de pausa de actividades cotidianas sea útil para que tú, Señor, ilumines a cada uno de los ingenieros, a cada uno de los hermanos que están sirviendo en este momento, Señor, de ideas, Padre, que traigan a ellos. Bendice a cada uno de mis hermanos, en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus áreas que estén ayudando. Bendícelo en el nombre de Jesús. Señor, también por un próximo ciclo de conferencias. Dios mío, ayúdanos, Padre, a que esto se dé, Padre. Si es este año, si son los próximos meses, tú dirás cuándo va a ser, Señor, pero que sea bajo la iluminación del Espíritu Santo, Señor, con un alcance a almas como nunca antes se ha visto en nuestra congregación. Toca, Señor, corazones. Toca, Señor, de las personas que planifican, Señor, desde el pastor, Padre, planifican estos ciclos de conferencias, Señor, que sean en el tiempo tuyo, que sean en el momento tuyo, que sean la mejor disposición, la mejor persona que van a venir a impartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. También, Padre, por los miembros de la iglesia que se encuentran en otros lugares, Señor, en otras ciudades, Señor, en otros países, Padre, en cualquier lugar del mundo, Padre. Ten cuidado de ellos, Padre. Tu misericordia los mantenga seguros, confiados, Padre. Que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Desde donde estén, Padre Celestial. Que no olviden sus raíces. De qué iglesia vienen, Padre. Y que esta iglesia siempre va a estar aquí, Señor. Para que ellos, el día que regresen, Padre, con las puertas abiertas. En el nombre de Jesús, Señor. Cuídalos allá donde están. Cuídalos, Dios mío. Provéeles. Ayúdalos, Señor, a mantenerse activos, a mantenerse buscando de ti, en el nombre de Jesús. Padre, bendice también a la familia pastoral, al pastor Julio Durón y su familia. Que Dios dales fortaleza y provisión. Dale comprensión y amor fraterno de la congregación hacia ellos, que sea más evidente que nunca antes, Señor. El pastor necesita, Señor, de nosotros palabras, Señor, confortado de que todos los hermanos, Señor, estaremos allí, Señor, apoyando la obra, apoyando el ministerio, Padre, que pertenecemos, Señor. Hay que dando gratitud, Señor, hacia el pastor, hacia su familia, Padre, para que, sabiendo, Señor, de que hemos estado en un buen lugar, Padre, que hemos sido bien pastoreados, Padre, y que tú has tenido misericordia sobre mis hermanos, sobre sus familias, Padre, y que tú nos has traído al mejor lugar, Padre, que nos puesto estar traído. Gracias, Señor, por el pastor Julio Durón y su familia. Provéeles, Dios mío, no lo desampares. Provéeles, Dios, diariamente. Muy bien, hermanos, ya estamos finalizando nuestro culto devocional de las 3 de la tarde. Agradecidos con Dios por este tiempo hermoso, y asimismo les estamos invitando al culto de oración devocional de las 6:30 de la tarde, el cierre. E invitamos que pueda escuchar con su familia y con cada una de las personas que pueda invitar a través de las redes sociales, a través de sus amigos, a través de los chats, a través de los WhatsApps. Les invitamos a que puedan escuchar nuevamente y así poder tener ese cierre de ayuno y oración de este día viernes 29 de mayo. Les bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos despedidos. Hasta luego.